Bueno, el tema del puerto, la salida de la madera, todo lo que fue el trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, supuestamente a principios de este año se empezó a transitar con la madera que está copiada, el barco que llegó y que estaba encallado. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? En realidad, como es sabido, sobre el puerto de La Paloma ha habido una decisión que es recuperar la operativa portuaria. Primero, para recuperarla, había que hacer obras de inversión importantes, porque el cuento hay que contarlo todo. En realidad, antes que llegara el Frente Amplio del Gobierno, la propuesta anterior que había era instalar una cinta granelera en un comodato, que primero era 50 años, después 30 años, para que un privado se hiciera cargo de toda el área portuaria, incluido el parque que está enfrente. Estamos hablando, creo que eran 50 hectáreas, un poco más. Bueno, cuando asumió el Frente Amplio, esa era la realidad que había. Esa realidad se cambió, se dijo que en esas condiciones no, cambió los ejes de esas condiciones, y el gobierno tomó otro camino, que fue invertir con dinero público en la recuperación del puerto. Y esa recuperación lleva hoy unos cuantos millones de dólares, creo que supera los 20, con la obra de muelle, bueno, el muelle de madera que se hizo para yate, la construcción del espigón, el dragado, que con el dragado todos sabemos que hubo una dificultad, que comenzó a dragarse. En octubre del año pasado hubo un reclamo por parte de la comunidad y del municipio que paró, que llevó adelante la Dinama parando el dragado, y durante 3-4 meses no se dragó, hubo que empezar de nuevo. Ahí tenemos otro aspecto, que es el tema del espigón, que fue un poco el inicio de todas estas obras, ¿no? Que se hizo un espigón después que se alargó y que, bueno, mucha gente, veteranos de ahí, dicen, pero entra más arena que antes. Bueno, yo no puedo discutir en términos técnicos. En realidad el problema va a ser un puerto que siempre hay que dragarlo, porque las corrientes, la obra del espigón tenía como objetivo lentecer el proceso de arrastre de arena a las corrientes y que lo depositaran en el puerto, ¿verdad? Entonces, ese espigón una función cumple. Del principio se sabía que no iba a evitar que la arena, sino que iba a lentecer ese proceso. ¿Qué pasa? El problema es que el puerto de La Paloma estuvo muchos años sin tocarse nada. Y por eso la inversión que hoy hay que realizar. ¿Cuál era la alternativa? No hacer inversión, y bueno, y ahí el puerto estaría en peores condiciones. Por lo tanto, esto ha significado la posibilidad de recuperarlo. Surge una primera propuesta, que es la de sacar madera. Bueno, después las condiciones de sacada, todo eso lo sabemos, todo el proceso de negociación que hubo, de articulación. Llega el barco que va a llevar la madera, y ahí hubo otro problema. Digo esto porque sabemos, han habido todo tipo de especulaciones y de cosas que se dejan por ahí. Entonces, cuando las cosas quedan por ahí, eso puede tomarse. Yo recuerdo hago un paréntesis, cuando el saneamiento de Lascano, que estaba a punto de comenzar la obra, y se va a hacer la transacción de la compra del campo, donde se va a instalar todo lo que tiene que ver con la piscina de decantación, hubo un problema en la transacción, apareció alguien que reclamó por ese terreno en la venta, fue un proceso judicial que frenó la compra. Pero aparecieron en Lascano actores políticos y de los otros, diciendo, ¿vieron? Acá no hay nada. No hay saneamiento, tuvo un verso del Frente Amplio, todo, pim, pum. Estuvieron 2 meses con eso. Basta verlo de algún diario de Rocha para ver las notas que iban en ese sentido. Bueno, la realidad demostró otra cosa. El saneamiento está pronto, no sé qué van a decir ahora los que dieron ese manijazo, qué le van a decir a la gente, cuál era el objetivo de la manija. Pero bueno, en el puerto, no digo que haya pasado lo mismo, pero sí han aparecido planteos como que el barco está ahí, los privados van a iniciar un juicio al Estado, porque el barco hace 6 meses que no sale, porque él no puede salir. Primera cosa, a aclarar y hacer lo más claro posible. Es imposible que haya por parte del privado la iniciación de algún tipo de juicio o de reclamo, porque no hay ningún convenio firmado ni contrato que determine la responsabilidad ni del Ministerio de Transporte ni de la Dirección Nacional de Hidrografía con respecto a responsabilidades con los privados en la operativa del barco. Punto 1. Punto 2. Que el barco haya quedado sin salir, hubo el lentecimiento, como dijimos, del dragado,
pero no, ese no fue el motivo final para que el barco estuviera tanto tiempo. Sí un tiempo, pero no todo el tiempo. El motivo central fue que la empresa que compra el barco, que la empresa que se compromete a hacer la operativa de traslado de madera por barco, Christophersen, hace un convenio con un privado extranjero para traer ese barco. Y hubieron desacuerdos, el acuerdo entre ellos del pago de flete, etcétera, etcétera. Ese fue el motivo central por el cual el barco estuvo mayor tiempo parado. O sea que es un tema interno entre empresarios con el tema del barco. Los privados. Christophersen con el dueño del barco y UPM, que es quien traslada la madera. Eso yo hace pocos, en la misma conversación que tuve sobre el puente con el Ministerio de Transporte, hablamos de ese tema. Y ese tema ya se estaría resolviendo. Se presume que en los próximos días, no me gusta dar fechas porque a veces se pueden enlentecer, pero 15, 20 días, se estaría haciendo el traslado de la madera. Y acá, en el plano que mostramos, también se está trabajando por parte de Hidrografía en construir la otra parte que faltaba, digamos, de lo que va a ser el puerto para pesca artesanal, que va a quedar sobre el otro lado, digamos, hacia la Escollera Vieja, instalándose allí un muelle de atraque, puestos para la venta de pescado y un paseo, porque estos puertos generan un paseo de turismo también en la zona. Un poco como lo que hubo el paseo del puerto. Exactamente, pero hacia el otro lado, Rumbo a la Escollera, por la bahía, rumbo a la Escollera. Rumbo a la Escollera, del edificio de Dinama hacia la Escollera. Ahí, en ese espacio, se estaría construyendo el puerto para la pesca artesanal. Y esa es, digamos, las decisiones que se han tomado con respecto al puerto, que se van a seguir tomando. La otra parte importante es que el muelle número 3, esto nosotros ya lo habíamos anunciado, en estas horas está viajando a Rocha ya han ido varias veces técnicos de la Administración Nacional de Puertos y integrantes del directorio para seguir trabajando junto con el Ministerio el traspaso de este muelle, ya que la ANP aquí tiene el objetivo de instalar la operativa de 8 a 10 barcos de pesca de altura, que eso va a significar un movimiento de puerto. Los barcos van a venir a descargar, que eso genera una movida que es la que la gente de la zona viene reclamando, que fue lo que perdió el puerto. No hay movimiento en cuanto a planta, porque son buques de... No hay movimiento en cuanto a planta. Eso está... Agradezco la pregunta porque generalmente se puede generar la expectativa de que eso... Todas esas cosas que detallé son las operativas previstas en un corto y mediano plazo para el puerto de La Paloma. Punto de mira. Periodismo con identidad.